Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión les traigo, como ya saben, mi resumen reseña del segundo episodio de Campamento Desventura, que salió el 1 de febrero en el canal de los chicos de Odd Nation Cartoons, y además les traigo un análisis del mismo. Y obviamente, como el nombre del canal lo dice, mi crítica opinión. Así que bueno, espero te guste el video y sin nada más que decir, vamos a iniciar. Bueno, como el tráiler nos había mostrado, iniciamos con los campistas llegando en paracaídas y después yendo con sus equipos y, como esperábamos, nadie confía en Fiore. Tom no quiere hablar con Jake, también como esperábamos, Tom y Ellie no se llevan muy bien, tampoco Miriam y Yul, pero lo demás marcha con normalidad. Pasan la noche en sus tiendas refugiándose de la tormenta y al día siguiente inicia el desafío, el cual consistirá en bajar animales de los camiones y pasarlos detrás de las rejas de su equipo. Hay 3 tipos de animales: los dóciles, que solo dan 1 punto, los no tan difíciles, que dan 5 puntos, y los agresivos, que te dan 10 puntos. El equipo que tenga más puntos ganará el desafío y una recompensa. El que tenga menos expulsará a alguien. Pasan diferentes cosas, como el roce entre Hunter y Alec, y nos dio algo que después mencionaré. Pero lo que tuvo más repercusión en este capítulo fue que Jake piensa que Tom y Aiden son más que amigos, que aunque dicen que no le importa, claro que lo hace. Y Miriam poniendo atención a Alec, pero al final con 38 puntos el equipo Cyan ganó el desafío, además de conseguir una campaña impermeable. Con 31 puntos el equipo amarillo quedó segundo y a salvo de la inmunidad, no sin antes hacer que Rilla mostrara lo mamona que es. Esto nos deja con el equipo magenta como el perdedor con 12 puntos y eliminará a uno de sus miembros. Jake, como el segundo más inteligente de su casa y vive solo, le dice a James que Aiden y Tom son más que cercanos, o sea que lo engaña. Una reverenda mamadota y obviamente, como lo es, James se molesta con él, no sin antes tirarle un facto en la jeta. Claramente tienes problemas de confianza. Mi novio no me está engañando. ¿Me llamas mentiroso? Una mentira, tendría que ser inteligente. Tú estás delirando. Durante la votación, la cosa estaba reñida entre Fiore y James. No sé por qué putas, ya que Fiore es una hija de puta, pero bueno, al final el ganador de la última temporada queda eliminado. Y aquí termina el episodio, con una gran expectativa para el siguiente. ¿Cómo Fiore seguirá teniendo esa suerte? ¿Cómo reaccionará Aiden? ¿Quién será el próximo eliminado? Bueno, lo averiguaremos en el próximo capítulo. Algo que se me hizo curioso referente a su participación en la segunda temporada es que ni Marcus ni Oliver aparecieron. Solo es algo raro. Bueno, como esperábamos, tanto Ellie no se siente muy cómoda con su equipo, al igual que Fiore, ya que no son muy queridos por sus miembros, más Fiore. También se esperaba que Miriam y Yul no congeniaran muy bien, lo que podría terminar con Miriam saliendo. Recordemos que no tiene ningún aliado en su equipo, además de estar enferma, y aunque ya fue ganadora, en esa temporada básicamente pasó desapercibida por todos hasta el final. Así que, igual que James, no creo que llegue muy lejos. También la relación entre Hunter y Ali no va por muy buen camino, y en este capítulo no interactuaron Ali o Hunter con Tess. Pensé que siempre hablarían o algo así. Alec dice que les dieron ropa para dormir en mochilas. Supongo que ahí también les dieron sus trajes de baño. Gaby menciona a Jensen y nos dice que durante las tormentas se cubría buscando a alguien para que lo ayudara con su problema, que es algo interesante porque no hemos sabido nada de él desde la primera temporada y quién sabe si lo veremos en esta. Desde el inicio del desafío nos mostraron una pequeña discusión entre Aiden y Jake. Crystal menciona que les dieron permiso de hacer otra temporada, solo si ayudaban al medio ambiente a que se recuperara, y como este desafío probablemente hayan más con la temática de ayudar al bosque. Emily, al parecer, les iba a sacar todo el drama en los confesionarios, pero solo apareció una vez en todo el episodio. Algo que quiero decir es que indirectamente Alec volvió a salvar a Fiore, ya que él es el que le dice a Jake que Aiden y Tom se llevan muy bien y que lo reemplazó, lo que hace que Jake y James peleen, lo que hace que sea eliminado de James, lo que salva a Fiore, así que tal vez aún la quiere ayudar o simplemente fue una curiosidad. Y ya no hay mucho más que mencionar en el análisis, tal vez algunas menciones a Will, Liz y Nick
de parte de Ashley, pero poco más. Bueno, este episodio me gustó bastante. Se ve muy buena esta tercera temporada. Creo que por la dinámica en los equipos nos pueden dar buenas cosas, tanto los que se llevan bien como los que no tanto. Queda ver cómo van a reaccionar los demás a la expulsión de James y algo que había pensado, y de hecho Capeller me lo comentó en el short donde digo los participantes de esta temporada, y es que tal vez como con Carol en la segunda temporada y parecido a lo que hicieron con Ellie y Gret, tal vez vuelvan algunos participantes, ya que solamente son 18 campistas, pero confirmaron que van a ser 21 episodios, así que o alguien regresa o en algún episodio no va a haber eliminación, habrá que esperar. Lo menciono porque de hecho me sorprendió que James se fuera tan pronto, al ser el ganador de la segunda temporada, y que es un personaje muy querido. Pero al menos para mí, lo más castrante del episodio fue Jake. El cabrón se enoja con Tom por tener una buena relación con Aiden, pero ellos no son nada, no tiene un perro sentido y no merecía irse James. Él fue uno de los que más ayudó en el desafío. La verdad, esta fue mi reacción a la eliminación de James. ¿Parece justo? Es una verdadera grosería, es una majadería. ¡Uleros! ¡Uleros! Vayan a chingar a su madre. Pero bueno, eso es todo por este video. Ojalá te haya gustado. Si es así, recuerda darle like. Comenta lo que tú quieras. Ando pensando en hacer unos cambios en el canal para dividir, por así decirlo, un poco el contenido. Así que se aceptan sugerencias si tú tienes una idea. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.